Desde que condenó duramente el genocidio que Israel está llevando a cabo contra la población indefensa de Palestina en Gaza. El presidente Lula ha enfrentado feroces críticas de los medios reaccionarios, pero ha encontrado cada vez más apoyo a nivel internacional para su justa defensa de la causa palestina. Hay varios presidentes que condenan a Lula de la misma manera. Sin embargo, con la determinación del Estado de Israel, está claro que es necesario pasar a otro nivel de acción, porque las matanzas continúan. Es necesario que los gobiernos comprometidos con la causa del sufrimiento humano, con la sagrada causa palestina, se articulen en busca de acciones prácticas que puedan aislar y detener al Estado de Israel. Por ejemplo, con sanciones económicas concretas que impidan el normal funcionamiento de su sistema internacional, las relaciones. Paralelamente, seguir un camino internacional para fortalecer el mundo multipolar, los BRICS, la CELAC, que busca impulsar el presidente Lula. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil de Telesur. Un saludo inmenso para todos ustedes. Es una gran alegría este nuevo encuentro con muchos antecedentes, ya que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra de viaje internacional en Guyana. Y ahora participará en la reunión de la CELAC, que comenzará mañana. Reitero, justo antes de abandonar Brasil. Pouco antes de sair do Brasil, as suas severas condenas. Su dura condena a las acciones del gobierno israelí hacia la población palestina de Gaza. Condenó, reiteró y dijo que usted mantiene su misma opinión y que no existe otra definición de lo que es genocidio. Un genocidio. Pero esta declaración tiene repercusiones internacionales, porque todos sabemos cuán poderoso es el lobby israelí en el escenario internacional. Da força que tem no cenário internacional o lobby, especialmente en Estados Unidos y también en los medios de Brasil. Y también nos medios de comunicación do Brasil. Y esto es lo que queremos escuchar de una persona que tiene una reflexión muy creíble sobre este tema de las relaciones internacionales, que es el profesor Fernando Horta, profesor de Relaciones Internacionales y también periodista, a quien le damos la bienvenida aquí al programa Latitud Brasil. Se preguntará qué significa que el presidente Lula haya reiterado sus declaraciones criticando a Israel, dado que esto ha provocado más reacciones de lo normal si tomamos en cuenta la reacción de la prensa brasileña. Como medida a reação da grande imprensa brasileira. Muito boa noite, professor. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal eso, Beto? Un abrazo para usted, un abrazo para quienes nos acompañan, para nuestros amigos de toda Latinoamérica. En primer lugar, debemos entender qué significa la primera declaración del presidente Lula, porque cuando el presidente Lula rompió el velo de la hipocresía, eso fue lo que pasó. Hubo un velo de hipocresía y vimos lo que realmente estaba pasando en Gaza. Pero a nivel internacional no se mencionó, a pesar de que varias agencias estaban un poco más abajo en la ONU. Ha estado informando desesperadamente sobre estas cosas durante mucho tiempo, pero las mismas percepciones no llegaron a las instituciones internacionales en sus puntos más altos y de mayor toma de decisiones. Entonces, cuando el presidente Lula hace su primera declaración, si no me equivoco, la hace en Etiopía, hace una declaración desde el suelo africano, sacando así a la luz la persecución del continente africano del sur global, por un conflicto en que Egipto es la parte triste de este conflicto, porque Israel define cuándo abre y cuándo cierra la frontera y todo lo demás. Pero en realidad, lo que tenemos ahí es un actor muy relevante en el conflicto, que es Egipto, nunca escuchado, especialmente por ellos, los medios de comunicación occidentales. Entonces, cuando el presidente Lula habla por primera vez, da su voz a ese espacio y habla con claridad, hace una crítica clara de todas las instituciones internacionales. Esta crítica está siendo atacada con mucha fuerza por Israel a nivel internacional.
El primer ministro de Israel incluso publica algunas caricaturas del presidente Lula que resultan demasiado ofensivas. Israel está haciendo todos los esfuerzos posibles por romper relaciones diplomáticas con Brasil y tal vez, si se rompieran, podría haber eludido esta segunda declaración del presidente. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Brasil no rompe relaciones. El presidente Lula apoya la violencia del lado de Israel, pero luego responde diciendo: mira, si en la primera declaración quedamos impactados porque había igualado la acción de Israel en el Holocausto. El presidente Lula de ahora dice: voy a decidir, pero esta vez no igualaré el Holocausto. Es una larga historia, pero voy a decidir con todas las letras lo que está pasando en Gaza. Es un genocidio. Sí, hay un genocidio. No es responsabilidad únicamente del gobierno israelí, sino también de todas las instituciones internacionales. Y esto presentó tal resultado que hoy, el secretario general de Derechos Humanos de la ONU, si no me equivoco, el señor Volker Turk, hizo una declaración extremadamente fuerte, diciendo que no hay palabras para describir lo que está sucediendo en Gaza. Luego, en la primera declaración, el presidente Lula rompe el velo de la hipocresía y en esta segunda declaración socava la defensa de Israel. Déjenme decirles que pueden seguir intentando engañar al mundo, pero lo que sucede todos los días en Gaza sigue siendo un genocidio. Tengo la impresión, Beto, de que esto significa un protagonismo brasileño en la construcción de esta voz del sur global. Brasil, a través del presidente Lula, se ha convertido en un canalizador de los sentidos y percepciones de África en particular, pero también de la asunción de los países latinoamericanos respecto del conflicto. Y el apoyo que varios presidentes latinoamericanos han dado a la declaración presidencial puede comenzar a crear un modelo de acción internacional que fortalezca a estos países del sur. Tengo la impresión de que solo Israel ha salido perdiendo en esta historia. Sí, tienes una serie de puntos, Fernando, que son muy importantes de analizar. Pero sobre todo parece que el propio presidente está avanzando mucho más de lo que la propia diplomacia brasileña estaría dispuesta a hacer. Digamos que, por supuesto, el discurso del presidente es por un nuevo orden global, un mundo sin pobreza, la introducción del tema de los biocombustibles para hacer una transición energética, para ayudar a los países pobres de África y América Latina. Reitera todo esto, pero vayamos más allá, porque hay una ecuación que no funciona si no hay apoyo de Estados Unidos a este acto genocida del Estado de Israel. ¿Cómo se analiza esto? ¿Tendrá que reajustarse o actualizarse la propia política exterior de Brasil para estar a la altura del presidente Lula? Sí, tendrás que hacerlo, Beto. El primer año de gobierno de Lula fue un año de muchos enfrentamientos entre las instituciones de la política exterior brasileña, que es lo que aquí llamamos Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una serie de empleados, gente muy calificada, pero que durante muchos años tomaron decisiones sobre las relaciones internacionales como si fueran propias. Tanto es así que en Brasil, durante el gobierno de Fernando Henrique y durante el de Lula, existía un término llamado diplomacia presidencial para criticar a los presidentes que tenían política exterior, a pesar de que la Constitución establece muy claramente que la política exterior es una de las cuestiones de plena competencia del presidente de la República. Pero siempre se esfuerzan en criticar al presidente porque tienen la idea de que la política exterior es una cuestión técnica. Así que el primer año de gobierno de Lula fue un año en el que hubo muchos golpes en la cabeza. El presidente Lula, por ejemplo, en las votaciones sobre Ucrania, hizo en varias ocasiones una declaración en un tono, mientras la diplomacia brasileña, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, hacía otra. En el debate venezolano vimos lo mismo, en la disputa con Guyana y en todas partes. Es decir, la diplomacia brasileña quiere un tono más moderado, más distante. Y el presidente Lula está forzando cierto tipo de comportamiento. Ahora, en este segundo año, parece que el presidente Lula ha tenido una conversación seria con Itamaraty y ha decidido seguir adelante con la política exterior. Aquí en Brasil ha habido artículos que hablan de la llamada doctrina Amorim, porque el asesor inmediato del presidente Lula en materia de relaciones internacionales es el exministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim.
Celso Amorim, sí, Celso Amorim. Entonces aquí intentamos decidir que el presidente Lula estaría bajo la influencia, bajo la tutela del canciller Celso Amorim. No creo que sea una tutela, sino una asociación. El presidente Lula y Celso Amorim, como ministro de Asuntos Exteriores, construyeron la llamada diplomacia altanera y activa, algo desmitificada y desorganizada en su propio gobierno, en el de Dilma, y completamente distorsionada por Temer y Bolsonaro. Así que ahora estamos intentando reconstruirlo. ¿Pero qué significa reconstruirlo ahora? Significa comprender que el mundo atraviesa otro momento geopolítico. Tenemos una división muy fuerte dentro del oeste y una división muy fuerte entre el sur y el norte. Macron está haciendo estas peregrinaciones a África y ha sido recibido con hostilidad en países donde anteriormente se percibía a Francia como una potencia colonial. En cuanto al sur global, se vacía para tomar aire, se vacía para coger peso y parece que no será objeto exclusivamente de la discusión este-oeste. Es decir, no cambiaremos un amor por otro, destruiremos a Estados Unidos, el imperialismo, y caer repentinamente en un proceso de desaparición de China. No, el sur global está empezando a trabajar con voces propias. Brasil se está moviendo para ser líder de todo ese proceso, para darle voz, aprovechando que el presidente Lula tiene una gran legitimidad internacional. Y esto es lo que decimos aquí en nuestra prensa como si se hubiera hecho la doctrina Amorim, en un intento de reducir los esfuerzos del presidente. Creo que el presidente toma al Itamaraty bajo su protección y dice, hoy estoy haciendo política exterior en Brasil. Una de las características de estas declaraciones y el contexto en el que fueron hechas por el presidente Lula y hoy Brasil es miembro del programa de impacto BRICS, que es un cambio sostenible en las relaciones internacionales para que se pueda construir un mundo multilateral y una serie de elementos muy negativos de la unipolaridad. Entonces, la fuerza de la declaración es la renovación de algunas políticas que Itamaraty ya tenía en el pasado cuando, por ejemplo, durante el gobierno de Geisel, Brasil fue uno de los firmantes de aquella resolución de la ONU que condenó el sionismo como una práctica de racismo. En otras palabras, no son nuevos. Pero luego vi la era de Azeredo de Silveira, la política exterior tercermundista del gobierno de Geisel. Y ahora, más aún porque Lula ha insistido en la cuestión de la CELAC, en la cuestión de África. Entonces, imagina que estoy llevando la polarización al nivel máximo que se puede alcanzar con la forma del mundo actual. El presidente Lula no es un presidente polarizador. El presidente Lula es un presidente de tensión, de negociación. Sí, genera tensión, pero no busca la polarización. Sobre todo es una polarización innecesaria, que en realidad no trae beneficios a las poblaciones. No necesariamente a las poblaciones, pero a la gente de los pueblos, ¿no? Porque cuando hablamos de polarización, solo pensamos en la situación general de las poblaciones, pero hay un grupo de países que sufren esto, así que dudo que el presidente esté polarizando en este sentido. ¿Qué hará el presidente si se suma a esta voz del sur global para proponer una vía intermedia? Para propor camino do meio. La transformación geopolítica, Beto, parece haberse producido. Parece imposible frenar el crecimiento chino. Parece imposible controlar la estructura del cuestionamiento institucional que Rusia propone al mundo. Me parece que el mundo globalizado, atado al dólar y a las instituciones americanas, se ha derrumbado con la guerra de Ucrania. Rusia ha encontrado medios alternativos para realizar pagos internacionales y el dólar se utiliza cada vez menos. Arabia Saudita e Irán no comercian petróleo en dólares. Más aún, los países BRICS, en particular, están utilizando cómo crear una moneda común. Así que tenemos cambios geopolíticos en los que no podemos dar marcha atrás. Lo que el presidente Lula ve en todo esto, y esto me parece muy claro, es que podemos hacer una transición tremendamente rápida y violenta, que en cierto modo me parece
parece lo que los americanos están tratando de hacer después de esta guerra, incluso dejar que los países decidamos de qué lado estarán. Ou nós podemos fazer uma transição. Y podremos hacer una transición más suave, tratando de preservar algunas individualidades importantes, características individuales de cada uno de estos países. O que também não é Lo que también es de intereses para China y Rusia. Rusia intentó instrumentalizar a los BRICS, especialmente a finales del año pasado, con el aumento de países a los BRICS, especialmente hacia Arabia Saudita, hacia Irán. trazendo aí a Arábia Saudita, trazendo o Irã, colocando. O objetivo disso El objetivo era formar un bloque que pudiera actuar efectiva y geopolíticamente contra Estados Unidos. O presidente Lula não El presidente Lula nunca aceptó voluntariamente este tipo de perspectiva. ¿Quieres negociar? ele quer negociar uma transição. Quiero negociar una transición en este proceso geopolítico, en aspectos particulares. El primero es crear un acuerdo indiscutible sobre cuestiones planetarias, especialmente el cambio climático. A mudança climática, né? E a segunda que Y la segunda es que hay un compromiso de extinguir o reducir la pobreza. a pobreza. Diante disso, Antes, el presidente Lula negocia, y la negociación es exactamente esta. Brasil puede ofrecer al mundo una figura legítima, geopolíticamente legítima, que no tiene disputas con nadie, que puede sentarse a la mesa con Irán, que puede sentarse a la mesa con Estados Unidos o con los europeos. com a União Europeia. E se o presidente Lula conseguir fazer Y si el presidente Lula puede lograrlo con el apoyo del sur global, con el apoyo de los países de África, con el apoyo de los países de América Latina, este proyecto sería mucho más viable. Entonces no creo que haya polarización. Creo que el presidente Lula significa y simboliza hoy un camino intermedio. caminho sim de transformação, mas uma transformação. Es un camino de transformación, pero una transformación negociada que no es lo que querían China y Rusia, no es lo que querían Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿No es así? Creo que es vía intermedia a lo que se refiere hoy el presidente. O presidente hoje significa. Nós estamos conversando aqui en Latitud Brasil con el analista, periodista y profesor de Relaciones Internacionales, Fernando Horta. analisando exatamente a partir da Analizando exactamente, luego de la reiterada declaración del presidente Lula condenando la política genocida de Israel contra la población indefensa de Palestina, o que o mundo que el mundo podría experimentar en términos de un nuevo impacto, un nuevo diseño de estas relaciones internacionales. Tomaremos un breve descanso para luego regresar con Latitud Brasil. Latitud Brasil hoje Latitud Brasil analiza hoy la reiteración del presidente Lula de la condena mucho más fuerte que ocurrió, que era como era de esperar, da atitude de Israel, por la acción de Israel contra la población indefensa de Palestina, uma política de genocídio. una política de genocidio del Estado de Israel, pero en un contexto en el que Brasil está jugando un papel muy destacado en el intento de lograr un espacio más operativo en la construcción de un mundo multipolar. Na construção de mundo multipolar. Não se imagina ¿Te imaginas, Fernando, que que el presidente Lula haya creado una serie de diferenciaciones en la política de la Unión Europea? diferenciações com a política dos Estados europeus, por exemplo, que sempre Estados, por ejemplo, que siempre han apoyado a Israel por derecho propio en todas sus acciones, incluidas las más repugnantes para el mundo entero. o presidente Lula pode ¿Podría el presidente Lula insertar una carta importante que también pretenda desarrollar una relación diferente con los países de la Unión Europea? como é que isso pode ser ¿Cómo puedes hacer esto un poco más difícil, un poco más complejo? complexo? Então, Beto, já começou. Entonces, Beto, estás listo para hacerlo, ¿no? Creo que ayer, si no me equivoco, hace unos días comencé una votación en el Parlamento Europeo sobre el alto al fuego en Gaza Sobre cessar-fogo em Gaza e a exigência. y gané la petición para el alto al fuego. Ganó por un pequeño margen. Si no me equivoco, dijo el voto dulce. Pero esto es histórico. Mas isso é histórico.
porque não havia antes Porque nunca antes había habido una decisión del Parlamento Europeo contra Israel. Como se ha dicho, Israel siempre ha sabido gestionar su apoyo político de manera que proteja a Palestina, isolar os seus inimigos. proteja a sus enemigos y a la Unión Europea, aunque hay una gran diferencia entre lo que piensa la población y lo que piensan los líderes de la Unión Europea. Y tenemos que entenderlo. Lula ha leído muy bien esta situación. Entendeu? O presidente Lula leu muito bem essa situação, né? O presidente Lula percebeu que El presidente Lula dice que el control de Israel o la presión que ejerce sobre los líderes de los países no se refleja en las poblaciones. não vê refletido nas populações. Cada vez mais nós temos Cada vez vemos más manifestaciones en Europa a favor del alto al fuego y contra Netanyahu. Hay personas detenidas en Alemania y personas detenidas en Inglaterra. Nunca fui a hablar desde Irlanda, por ejemplo, donde en cada partido se vio la manifestación de la comunidad irlandesa, todos alineados a favor de salvar Palestina y todo lo demás. Pero el resto de Europa siempre está cubierto por un velo de hipocresía. Ese vellón se desvaneció con las declaraciones del presidente y acabamos de votar pidiendo un alto al fuego. que pede o cessar-fogo. Essa votação Es este voto coercitivo, en el sentido de que Israel se verá obligado a cumplirlo. Por supuesto que no, pero como diríamos en la ciencia política, el precio de la acción política de Israel sigue aumentando. Netanyahu no puede seguir matando gente eternamente como lo está haciendo. da forma como ele está fazendo, o mundo começa a se levantar nesse processo. Então, não apenas o presidente Lula acredita que leu corretamente essa diferença entre a posição da população e os seus governos na Europa, como já produziu uma mudança importante ali no meio. Agora, Ahora bien, no podemos vivir solo de estas declaraciones. Necesitamos un movimiento internacional para un alto al fuego inmediato. Hoy estamos hablando aquí y más de 100 personas han sido asesinadas. Niños y mujeres que intentaban alimentarse. Tan pronto como tenga la impresión de que mientras el presidente alcance este nivel de fuego, seguirá elevando el tono contra Israel. Muito sucintamente para a gente terminar. Muy pronto, para terminar nuestro programa de hoy, y gracias por su participación, las relaciones bilaterales entre Brasil e Israel ascienden a $4.000 millones en comercio internacional E tem muito mais problema. y tiene muchos más problemas, como vimos en la actitud hostil del gobierno israelí. No se trata de pensar en suspender estas relaciones como una forma de presionar al presidente Lula, que incluso fue independiente, para que finalmente haya un incendio alto. Que haja finalmente um cessar-fogo. então, Beto, as relações Sinceramente, Beto, las relaciones comerciales entre Brasil e Israel carecen de importancia para la balanza comercial tanto brasileña como israelí. brasileira quanto para israelenses. Então, se você romper, Tan pronto como rompan, nadie de ninguna de las partes se sentirá obligado a cambiar de opinión en su nombre. No importa en qué momento la ruptura de las relaciones cambiaría la posición de Israel. No lo creo. mudar de posição. Acho que não. O Brasil se sente muito Brasil es muy consciente de estas relaciones en el ámbito de la seguridad de la información. tá? Muitos órgãos brasileiros Muchas organizaciones brasileñas, especialmente fuerzas militares y policiales, tienen acuerdos de seguridad con Israel que necesitan ser examinados, algunos de los cuales son incluso bastantes nebulosos. Y no tenemos toda la información. El gobierno central no la tiene. Esta sería una oportunidad muy interesante para que el presidente Lula revise estos acuerdos y comprenda exactamente lo que Israel ha acordado en el área militar, en el área de seguridad, en el área de defensa y en el área de información. Isso seria muito importante. Eso sería muy importante. El problema es que hoy afecta a un grupo aquí en Brasil que está en guerra con el presidente, las Fuerzas Armadas, por el intento de golpe de Estado perpetrado el 8 de enero. Então, mexer nessa Entonces, resolver este tema en este momento, Beto, significa desalojar o acosar a las fuerzas militares que están, digamos, acosando porque están siendo investigadas por asuntos golpistas. ações pelas questões de golpe. Então, esse tem Entonces tengo un peso político importante aquí, y si el presidente Lula quisiera hacerlo en este momento, ahora tenemos un tercer punto que tenemos que valorar, que es el siguiente. o seguinte, a ruptura de relações entre La ruptura de las relaciones entre Brasil e Israel me parece más perjudicial para los brasileños en Israel y para la población palestina que esta situación en la que el presidente Lula soporta la violencia diplomática para mantener abierto el canal. para manter o canal aberto. Se nós rompermos Si rompemos relaciones, Beto, me parece que Israel simplemente puede decidir, ese es tu problema, no hablamos más, nada de lo que viene aquí me molesta. enquanto que a gente Mientras mantengamos abiertas nuestras relaciones, el presidente Lula puede seguir pidiendo, por ejemplo, traicionar a los brasileños, traicionar a los refugiados. Creo que es mucho más efectivo y hay muchas más posibilidades de solucionar problemas si las relaciones
relaciones son abiertas y no rotas. Ahora creo que tenemos razón. Tal vez deberíamos imponer algún tipo de sanción, imponer algún tipo de condición para probar lo que hay, lo que no y probarlo. Inclusive o que existe, o que não existe, e sinalizar, porque até agora o Brasil não. Hasta ahora Brasil no ha señalado ningún problema. Llamó al embajador israelí, lo que podría haber sido una señal de aburrimiento, pero desde entonces no ha pasado mucho más. Entonces tal vez tengamos razón. Hay que subir un poco el tono, pero no creo que sea necesaria la ruptura, ni hay una propuesta al respecto. Ok. Muito obrigado, Fernando Horta. Muy bien. Muchas gracias, Fernando Horta, analista, periodista y profesor de Relaciones Internacionales. Las puertas de Latitud Brasil estarán siempre abiertas a su lucidez y a su voz en defensa de un mundo más justo, multilateral y cooperativo. Cooperativo. Muito obrigado. Gracias, Beto. Gracias por la invitación. Siempre estoy disponible. Un abrazo a todos mis amigos de Latinoamérica. A vocês que nos acompanharam, obrigado. A quienes nos acompañaron, gracias por su atención. La próxima semana viajaremos con Latitud Brasil, trayendo siempre algún tema que nos ayude a comprender este enigmático país llamado República Federativa de Brasil. Aquele abraço, tchau. Un abrazo. Chao.